Bienvenidos, buenas noches, les saluda el profesor Miguel Ángel González Yupanqui y el día de hoy vamos a continuar con la clase número 2 correspondiente al módulo 1 que habla sobre los aspectos generales del programa de declaración telemática PDT. ¿Okay? Muy bien, a modo de comentario, en la clase pasada, la del día de ayer, desarrollamos la forma de instalar correctamente el programa a través de la página de SUNAT. ¿Okay? Pues bien, entonces ya una vez instalado el programa, lo que nos queda hacer es administrar a los usuarios, que también lo hicimos el día de ayer. Y bueno, ahora vamos a empezar con la segunda parte de este módulo. Pero para eso vamos a empezar abriendo el programa. ¿Ok? Muy bien, entonces del icono que se presenta dentro del escritorio, ingresamos a través del usuario. Habíamos visto el día de ayer entonces que podemos utilizar el usuario que por defecto nos proporciona el sistema, que es adminis, y la contraseña que es la misma. ¿Okay? Digamos que este es el usuario principal. Este es el único usuario autorizado para crear nuevos usuarios o para eliminarlos. ¿Estamos? Entonces digamos que es el corazón del programa. A través de este usuario entonces es que se nos da la bienvenida al programa y digamos trabaja por primera vez también, ¿no? Ahora, puede haber ahí una duda, ¿no? ¿Qué es recomendable? ¿Trabajar con este usuario o crear nuestros propios usuarios? En este punto, lo recomendable es que el administrador, si es que se trata por ahí de un estudio contable, por ejemplo, donde trabajan varias personas y todas ellas están vinculadas con las declaraciones, lo recomendable es que exista un administrador que probablemente sea el contador principal y los demás contadores o asistentes creen un usuario de tal modo que así podamos también digamos que descentralizar un poco las funciones del administrador, ¿no? De este modo también se puede evidenciar quién hizo una operación y quién no, es decir, quién elaboró una declaración. De esta forma también se puede identificar al responsable o felicitarlo si es que hizo un buen trabajo también, ¿no? Digamos que es una forma creada por este sistema para efectos de seguridad, como les decía, con la intención de respaldar la información que vamos a ir ingresando al sistema. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez ingresado con adminis con su misma contraseña, el programa nos muestra la presente ventana. ¿Ok? Entonces les dije, no, es recomendable usar con nuestro propio usuario. ¿Ok? A menos de que estemos trabajando en casa o en una computadora personal en la que solamente nosotros vamos a ser los únicos quienes vamos a ingresar la información. De esa forma quizás sería recomendable usar adminis, ¿no? Pero si somos varias personas, más recomendable sería, como les decía, es crear nuevos usuarios. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí pasamos al tema del día de hoy. A ver, a modo de repaso, ayer habíamos visto cómo administrar usuarios y a través de esta opción habíamos visto la forma de cómo crear un nuevo usuario. ¿Estamos? Ayer habíamos creado el usuario Luis y cuando hicimos clic en esta parte que dice inicializar clave, se creó la contraseña de Luis, que en este caso por defecto el sistema puso el mismo nombre como contraseña, es decir, Luis. Ahora, una vez que ya estaba inicializada la clave de Luis, podríamos cambiar de usuario. Por ejemplo, si habíamos creado el usuario Luis a través o haciendo uso del usuario adminis, para ingresar con el usuario Luis teníamos que cambiar usuario activo. ¿Ok? Y seleccionamos en este caso el usuario Luis. Entonces no olvidemos que cuando creamos un usuario el sistema proporciona la misma contraseña, que en este caso era Luis. Lo más probable es que en este momento no me acepte. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, el día de ayer les había enseñado también a cambiar contraseña. Una vez que el sistema crea
la contraseña por defecto, lo recomendable es que cambien la contraseña. En este caso habíamos puesto una contraseña que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora, como verán, ingresa normalmente al sistema. Pues bien, una vez dentro del sistema, les decía, podemos hacer uso de esta opción, que es cambiar contraseña. Aquí vamos a poner la contraseña antigua del usuario que se encuentra activo. No olvidemos que el usuario activo en este momento es Luis. ¿Ok? Muy bien, entonces podemos ingresar la contraseña de Luis y podemos poner su contraseña, su nueva contraseña, y confirmar la nueva contraseña. ¿Ok? Pero bueno, eso yo ya no lo vamos a hacer, puesto que esto ya lo habíamos visto en la clase de ayer. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí digamos que hemos avanzado. El día de hoy entonces vamos a ver qué otras opciones nos permiten hacer este programa. A ver, una vez que ya hemos ingresado el usuario, lo que vamos a tener que hacer ahora es crear el declarante. ¿Estamos? Crear el declarante. Ahora la pregunta es, profesor, ¿cómo creo un declarante dentro del sistema? Pues bien, simple. Hacemos clic entonces, a ver, volvemos. Hacemos clic en registro, declarantes. Y se abre esta pequeña ventana. Noten que el día de ayer yo tenía una lista de declarantes. ¿Esto por qué? Porque ayer estaba ingresando a través del usuario adminis. Pero ahora voy a hacer uso del usuario Luis. A través del usuario Luis, entonces noten que tengo una lista en blanco. Por eso les decía que normalmente los estudios contables suelen hacer esto, ¿no? Les delegan, por decirlo así, una lista de clientes a cada contador o asistente para que estos se hagan cargo de una cartera, ¿no? Entonces de esta forma yo puedo crear nuevos usuarios. A ver, veamos, ¿cómo podría entonces crear nuevo? Vamos a empezar creando nuestro propio usuario, ¿ok? Entonces, para esto vamos a necesitar contar con la información de una empresa o de una persona natural con RUC. ¿Estamos? A ver, para empezar, nosotros como contribuyentes tenemos un RUC, ¿cierto? Como personas naturales. La pregunta es, ¿ustedes conocen cuál es el RUC que les corresponde llevar si es que en este momento no tienen activo su RUC como persona natural? ¿Tienen una idea de cuál es ese RUC que les tocaría cuando se inscriban a SUNAT? A ver, para ver esta parte, lo único que tenemos que hacer es digitar el número como persona natural, sería, ¿no? Digitar el número 10 seguido de los 8 dígitos del DNI. ¿Ok? Entonces, cuando digitamos 10, ingresamos después nuestro DNI. En mi caso, 70 19 19 31. Ustedes pueden hacer lo propio. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el último dígito del RUC si, digamos, aún no hemos tramitado o no hemos sacado o obtenido nuestro registro único de contribuyente? Cuando se trata de una persona natural, el último dígito lo vamos a encontrar en el mismo DNI. ¿Estamos? En el mismo DNI. Entonces, en el DNI aparece en 3 lugares distintos el código del DNI. ¿Estamos? El de 8 dígitos. Pero exactamente en la esquina superior derecha de la cara de nuestro DNI, en la que aparece nuestra foto, vamos a notar que existe un 9º número que está de color negro seguido de un guión. ¿Ok? Ese último dígito vendría a ser nuestro, digamos, el último código de nuestro RUC. En este caso, en el mío, sería el número 4. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Alguna vez han notado esa parte? ¿Les habían explicado? Supongo que sí, ¿no? En algún momento quizás les comentaron ese tema. Como en este caso el sistema no valida si mi RUC existe o no existe, yo les recomendaría usar su propio RUC. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos ingresado nuestro RUC, acá abajo nos pide ingresar el nombre o la razón social. Está claro que razón social hace referencia al nombre de las personas jurídicas, aunque también sabemos que no es apropiado
identificar con ese nombre o bajo esa denominación a las personas jurídicas, puesto que las personas jurídicas no solo llevan razón social, sino llevan denominación algunas otras, ¿no? Entonces se puede decir que el sistema, al referirse a razón social, también se está refiriendo a la denominación que puedan tener algunas personas jurídicas. Mientras que cuando se refiere al tema de nombre, en este caso pues habla sobre el tema de los datos personales del contribuyente como persona natural. ¿Estamos? Por ejemplo, en mi caso, este era mi RUC, dijimos. Entonces, ¿cuál es mi apellido paterno? Ingresamos el apellido materno y los nombres. Muy bien. Una vez ingresados nuestros datos, hacemos clic en grabar. Muy bien, ahora sí. Bueno, como verán, el sistema no valida en ningún momento mis apellidos y nombres. O sea, no valida si la información que acabo de ingresar es o no es correcta. Lo único que hace es validar el código. Sucede que el RUC es un número único, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, en lugar del 6 hubiera ingresado un 5 o un 4 o cualquier otro dígito distinto a 6, simplemente el sistema no me hubiera aceptado, por más que los apellidos y nombres hayan estado correctos, ¿okay? Entonces, digamos que el campo importante en esta opción es el RUC, más no el nombre. El nombre solo es, digamos, enunciativo para efectos de la impresión de nuestros reportes del PET, ¿ya? Lo más importante aquí es el código de RUC, que el código exista. ¿Okay? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces, una vez ingresado el usuario, hacemos clic en salir. Muy bien, ahora sí, ya hemos creado el usuario, perdón, el declarante, ¿cierto? A través del declarante, entonces, vamos a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando tengamos una declaración o hayamos presentado, mejor dicho, un PET, por ejemplo, digamos el PET 621, cuando nosotros queramos, digamos, ingresar a ese contribuyente, vamos a tener simplemente que seleccionarlo de los que ya están creados, ¿ya? Entonces, como en este caso, les decía, acabamos de crear un declarante y este declarante ya forma parte del sistema a partir de este momento. Entonces, cuando nos vayamos a un PET, por ejemplo, en este momento al PET 621, y hagamos clic en nueva, cuando inicie mi declaración me va a pedir seleccionar al declarante. Y en este caso yo seleccionaría al declarante que cree con mi usuario, ¿no? Que en este caso es González Yupanqui Miguel. Muy bien, entonces, pero eso solo va a ocurrir, repito, cuando hayamos terminado de crear correctamente el declarante. Antes no podemos ingresar, ¿ok? Muy bien. Ahora, otra de las ventajas que nos permite hacer el sistema es el tema de generación de archivos o generación de backups. Hay muchas personas que se preguntan, ¿puedo llevar el PDT a otra máquina? ¿No? Es decir, así como un Word, ¿no? Por ejemplo, elaboro parte del documento aquí, en esta máquina, y me la llevo a otra máquina y deseo abrirlo. Entonces la pregunta es, ¿puedo hacer eso? La respuesta es simple, sí, es posible. Solo que, a diferencia de otros programas, el PDT tiene una característica especial. ¿Cuál es esa característica especial? Sucede que normalmente cuando yo llevo un archivo de un programa a otra máquina y en esta máquina existe el mismo programa que utilicé para crear ese archivo, entonces normalmente yo hago un doble clic y lo ejecuta y se abre automáticamente el programa junto con el archivo. Lo que ocurre en este caso del PET es que esto no funciona de esa manera. ¿Okay? Es decir, cuando yo cree una copia de seguridad y desee abrirlo, voy a tener que ingresar primero al programa y a través del programa abrirlo. ¿Ok? Entonces no se puede abrir el PDT tan solo haciendo un doble clic sobre el nombre del archivo. Si no, repito, tenemos que previamente ingresar al programa y desde allí restaurar la copia. ¿Estamos? Esa es una de sus desventajas, digámoslo así. Y la otra, que quizás es más preocupante aún,
me preguntan, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si yo creo una declaración en mi máquina y deseo, digamos, bueno, he trabajado unos 3 o 4 meses dentro de esa máquina con esa empresa? Digamos que ya tengo mis declaraciones de enero hasta abril del año 2016. Profesor, ¿y qué pasaría si me voy a otra máquina y deseo continuar declarando, pero a partir del mes de mayo, obviamente? Y se me olvidó, ojo, y se me olvidó crear la copia de seguridad. Entonces, en la nueva máquina voy a tener que hacer el mismo procedimiento. ¿Qué procedimiento es el que hicimos? Repito, registro, declarantes. Y como en esa máquina, en la nueva que estamos yendo, nunca he creado ningún RUC, va a estar en blanco como estaba hace un rato. ¿Estamos? Lo creamos normalazo, pero la pregunta sería, profesor, ahora cuando yo quiero arrastrar los saldos o la información del mes anterior, se supone que tienes que tener al menos un soporte físico, impreso, ¿no? Pero bueno, ya, una vez que hayas terminado entonces de presentar tu declaración del mes de mayo, noten que en este sistema, en la nueva máquina, solamente tengo la información de mayo. Me falta la de enero, febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque esa información de enero a abril se encuentra dentro de otra PC. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y qué pasa si en esta máquina, en la nueva, me quedo trabajando unos 2 meses más? O sea, al final terminé declarando 2 más el periodo que ya estaba declarado, 3 periodos. ¿Estamos? Entonces, de enero a abril lo tengo en una máquina y de mayo, junio y julio lo tengo en otra máquina. La pregunta es, profesor, ¿podría haber la posibilidad de unir mis dos archivos? De unir mis dos copias, la que tengo en una máquina A y la que tengo en la máquina B. ¿Es posible? ¿Qué opinan? ¿Creen que sea posible unir mis dos declaraciones o mis dos copias? No. Entonces, por eso lo recomendable es que cada vez que ustedes hagan uso del PDT, siempre se lleven un backup. Profesor, ¿qué es un backup? Es una copia de seguridad. A través de esa copia de seguridad, ustedes van a poder ir hacia cualquier máquina y restaurarla y la van a encontrar tal como se quedó en la máquina original. Es decir, si este era el caso, de enero a abril, genero mi copia de seguridad, lo guardo en un lugar seguro o en una memoria segura y llego al otro punto donde quiero seguir trabajando. Lo único que hago es restaurar, abrir, estamos desde el USB, la información. Y pues así, de este modo, obtengo recuperar toda la información desde el mes de enero hasta el mes de abril y tranquilamente puedo seguir declarando mayo, junio, julio, agosto hasta el fin del año. ¿Ok? Entonces no olviden por favor este punto. Ahora, ¿cómo logro hacer eso, profesor? Simple. En esta parte tenemos este icono. Estamos con la flecha rojita que señala hacia abajo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta opción? Generar copias de seguridad. Profesor, ¿y puedo generar copias de seguridad necesariamente de ese icono? No. También puedes generarlo a través del menú utilitarios, opción copia de seguridad, haciendo clic en el botón genera. Existe dos formas. A ver, ¿qué ocurre cuando le doy entonces a generar? El sistema me abre una nueva pantallita en la que me pide la información a través de dos opciones, ¿no? Me dice toda la información del usuario. Ojo, no olvidemos que el usuario es Luis, ¿no? Y el otro es por RUC. ¿Eso qué significa? Que voy a generar la copia de un solo RUC o uno por uno, como quieran. Pues bien, vamos a probar con los dos, ¿ok? Vamos a probar con los dos. Si le pongo toda la información del usuario, voy a tener que buscar una carpeta de destino. Vamos a poner el disco D y nos vamos a ir a clase contable, descargas, y en esta parte vamos a ponerle aceptar. ¿Ok? Dice la elección de la copia de seguridad se realizará en el disco, en el driver D. ¿Acepto? Sí. Y noten que es como si fuera una pequeña carga, ¿no? Carga en unos breves segundos. Y termina el proceso de copia de seguridad, repito, de toda la información del usuario. Profesor, ¿qué significa toda la información del usuario? Es decir, se refiere
a todas las empresas que este usuario tenga registrado a nombre de la empresa dentro de una determinada máquina. ¿Estamos? Listo. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo podría generar una copia de seguridad? Pero no quiero de todos mis clientes, sino solo de algunos, los más importantes. ¿Es posible? ¿Qué opinan? Sí, es posible. A ver, ¿cómo logro hacer ese efecto? ¿No? O sea, ¿cómo logro, digámoslo así, restaurar o generar, mejor dicho, una copia de seguridad individual para un solo contribuyente? Pues bien, para esto nos vamos a la opción, ya saben, puede ser el icono del disquete con la flecha hacia abajo o el icono del disquete con la flecha hacia arriba. Voy a seleccionar entonces el primero, el de la flecha hacia abajo. Y acá habíamos generado la copia con toda la información del usuario. O sea, si yo tengo 20, 50 o 100 empresas en mi sistema, voy a tener que registrar todos. ¿Ok? Pero si no me sirve, entonces mejor pongo por RUG. Y de este modo seleccionamos los RUGs que nos interesan. Y en este caso es el mío, ¿no? 10, 200. Muy bien. Y de ahí dice, ¿no? Unidades de disco. ¿En qué disco deseo guardarlo? ¿En qué disco? En el disco D. Ahora buscamos la carpeta de destino dentro del disco D. Por ejemplo, en mi caso, a ver, vamos a ponerlo aquí en esa carpeta, ¿ya? Ok, entonces miren, el sistema inmediatamente nos comunica que la generación de la copia de seguridad se realizará en el disco número o en el disco D. Muy bien, entonces ponemos sí y de nuevo procede con la copia de las tablas. El backup terminó satisfactoriamente. Listo, ya hasta ahí llegó nuestro trabajo en este punto. Es decir, ya tengo restaurada, mejor dicho, generada la copia de seguridad. Con esto ya no tengo problemas con buscar otra máquina, porque aunque la consiga, pongo la información y continúo sobre esa misma información. Entonces, como les digo, como no se puede fusionar, lo más recomendable es que un contador maneje toda la información conglomerada dentro de una misma memoria y que la cuide, ¿no? Como si fuera oro, porque ahí es donde se va a encontrar toda la información. O si no, que queme, pues, ¿no? Un CD y dentro de ese CD o DVD se encuentra el contenido, todo el material, ¿no? Muy bien. Bien, entonces ya terminamos de generar la información de mi máquina, ¿cierto? Muy bien, ahora nadie me pregunta, ¿y cómo se abre esa información en otra máquina? Muy bien, como les decía, si yo en este momento me dirijo a mi carpeta, fíjense, a ver, voy a abrir mi carpeta y voy a abrir la carpeta donde generé, en este caso, esta carpeta. Y miren, si ustedes se dan cuenta, tengo el archivo generado y el tipo de archivo, fíjense, dice archivo WinRAR. Este es el archivo generado por el sistema. Este es el famoso backup. Entonces, miren, si yo quiero abrirlo, digamos, yo lo que podría hacer es agarrar y copiar, ¿no? Un control C y lo llevo a la otra máquina. Puedo ponerle un control V, ¿no? Supuestamente hasta ahí todo está bien, pero lo que ocurre es que cuando ejecute esto con un doble clic, a diferencia de otros programas, como les comentaba, esto no se va a abrir en el PET directamente, sino más bien me va a abrir la carpeta comprimida. Y ahí, pues, dentro de la carpeta comprimida voy a encontrar todos los archivos o ficheros del programa en sí. Esto a mí no me sirve de nada. Entonces, profesor, ¿y qué haces entonces en ese caso para abrir el archivo? Lo único que vamos a hacer es salir de esta parte y esa parte del PET la dejo en la carpeta donde la había grabado. Me voy al PDT y esta vez ya no le voy a dar en la opción que dice generar copia de seguridad, sino le voy a dar en la opción que dice restaurar copia de seguridad. ¿Estamos? Entonces, cuando haga clic en restaurar copia de seguridad, lo único que voy a hacer es dirigirme al directorio de carpetas, en este caso disco D, y
aquí buscamos la carpeta y noten, el sistema inmediatamente lo detecta. Es decir, esto solo va a suceder entonces cuando yo quiera restaurar, repito, un backup dentro de mi empresa. Entonces cuando yo le dé clic en aceptar y le dé clic de nuevo en aceptar, lo que va a hacer el sistema es cargar toda esa información de la máquina A a la máquina B. Y antes de eso, pero me pide una contraseña, que en este caso es la de Luis, ¿no? Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si trabajamos con admin va a ser más fácil todavía, porque va a ser admin en todas las máquinas. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, en este momento se está encargando de generar los archivos de este contribuyente. Y luego me notifica y me dice: la restauración de la información ha terminado satisfactoriamente. Muy bien, hasta ahí. ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Entendiste esa parte, Nadia? De cómo restaurar la copia de seguridad. ¿Sí? Sí, ¿no? Muy bien. Ok, entonces hasta ese punto entonces estamos llegando en esta pequeña clase, ¿no? Muy bien. Ahora bien, no olvidemos que lo recomendable es que para entrar y para salir al sistema, para entrar hacemos clic dentro del icono, dijimos, ¿no? Pero para salir lo recomendable es no hacer clic en esta opción donde está el aspa de color rojo, sino hacer clic sobre la puerta de color verde que dice salir del sistema. ¿Estamos? A través de esa opción vamos a poder retirarnos del sistema definitivamente. Pero bueno, en este momento todavía nos falta explorar algunas otras opciones. A ver, por ejemplo, este librito de ayuda, les comento, es de mucha utilidad. Lo que ocurre en este caso es que el menú ayuda, que ayuda, y como les decía, ayuda y bastante al tema del sistema. Digamos que la desventaja que tenemos ahora nosotros es que normalmente usamos Windows 8 o usamos Windows 10 en nuestras máquinas, ¿no? Como que hemos dejado con el tiempo de usar el Windows XP, que ya actualmente no se fabrica, y el Windows 7, ¿no? O las versiones posteriores a XP. Entonces lo que ocurre es que a partir de la versión 2008 o Windows 8, mejor dicho, digamos que ya no está disponible esa opción de ayuda. Cuando nosotros clicamos sobre el menú ayuda, en lugar de salirnos el menú que nos solía salir antes y ahí nos describía todas las curiosidades que tenía el programa, actualmente nos sale esta opción, ¿no? Que me dice que por qué no puedo obtener ayuda de este programa. Como les digo, es principalmente por la configuración que tiene el PET, así que no se alarme, ¿ya? Muy bien, entonces a través de esta opción hemos podido restaurar y generar copias de seguridad, o también llamados backups. ¿Estamos? Muy bien, a ver, entonces recapitulando un poquito, a ver, vamos a analizar un poco las herramientas que tenemos acá. Registrar declarantes. No solamente puedo registrar a través de esto, registro declarantes, sino también puedo hacer uso de la carita. ¿Ok? También dice, puedo registrar trabajadores. Esta opción actualmente ya no se encuentra activa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sucede que antiguamente los contribuyentes presentaban un PET que era el PET 600. Si no me equivoco, este tuvo vigencia hasta el año 2008 aproximadamente. A partir del año 2008 es que entra en vigencia el tema de la planilla electrónica y se creó otro PET, otro programa, que era el PET 601. ¿Okay? Era una versión, así como en este caso una pantalla azul, aparecía una pantalla media rosada. ¿Okay? Y entonces a partir de esa primera versión de las planillas electrónicas, por decirlo así, desapareció esta opción de trabajadores. Y lógicamente después de eso ya pues vino su sucesora, que es el actual PET Plame, con el que trabajamos para el tema de planillas. ¿Okay? Entonces digamos que retrocediendo en el tiempo, en el PET 600, que era una versión que era parte del grupo del PET, nos permitía cargar a los trabajadores. Como les digo, actualmente esta opción ya no se encuentra aquí. Con el Plame, los trabajadores lo cargamos a través de SUNAT operaciones en línea. No hay otro modo para cargar trabajadores. Muy bien. Ahora, este disquete me sirve para el envío
de la declaración y su, digámoslo así, su guardado, ya sea en una unidad de almacenamiento o dentro de un directorio de nuestra carpeta para efectos del envío, o bien ya sea, como les decía, a través de una memoria almacenable, extraíble, o dos, a través de internet. Creo que actualmente el que menos utiliza la opción de internet. Entonces este disquete nos permite, repito una vez más, guardar la información dentro de, o generar, mejor dicho, un archivo que se encargue de ser trasladado ya sea por internet o por algún medio de almacenamiento a través de las herramientas que tiene la SUNAT para su posterior declaración. ¿Ya? Entonces no olvidemos que cuando hacemos clic en el disquete, lo que nos va a pedir el sistema es enviar una información a SUNAT, ya sea a través de un USB o un medio de información o de memoria o de internet. ¿Estamos? Muy bien, continuamos analizando. Bueno, acá tenemos una llavecita, y si se recuerdan, esta llavecita es el tema de seguridad, ¿no? Cambio de contraseña. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero por la otra opción, por utilitarios, ¿no? Muy bien, acá salimos, ya sabemos cambiar contraseña. La otra opción es la impresora. Por acá podemos, digamos, administrar algunos reportes, ¿no? Pero esta opción actualmente tampoco se utiliza. ¿Por qué? Porque cada PDT independientemente genera sus propios reportes, ¿ok? Así que de esta parte no tengo ninguna necesidad de emplearlo. Ya hemos visto este tema del disquete con la flecha hacia abajo, que es generar copia de seguridad, es como guardar la información. Y lo recomendable es que a medida que uno va trabajando siempre vayan guardando sus backups. Y lo recomendable también es pues que lo guarden en un CD o en algún DVD o en algún otro medio de almacenamiento seguro. Porque puede suceder que la máquina sufra algún desperfecto, y cuando esto ocurre, no olvidemos que toda la información por defecto se guarda o se almacena dentro del disco C. En el caso de que ocurriera algún problema con el sistema y no podamos recuperarlo, entonces se pierde toda la información. En el caso de que la última opción sea formatear la máquina, vamos a tener muchos problemas, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado acá. Es recomendable generar copias de seguridad constantemente. Luego, la opción de restaurar para recuperar esas copias. Les decía el menú ayuda. El menú ayuda, que era, como les digo, al menos en las versiones anteriores al 2008 de Windows, era muy interesante, puesto que te ayudaba bastante. Ahora pues, digamos que como ya no es posible acceder a ella, existen muy pocas páginas web donde suelen publicar información que han podido capturar o han podido rescatar de ese menú ayuda, ¿no? Lo más loable sería que SUNAT nos proporcione de nuevo ese material, pero que sea compatible con las versiones actuales de Windows, ¿no? Esperemos que eso ocurra a la brevedad, aunque ya ha pasado bastante tiempo, pero todavía no se pronuncia. Y por último, esta carita que era bienvenidas. Recuerdan, ayer habíamos mencionado de que la primera ventana que nos da luego de instalar el programa es esta, ¿no? Y bueno, acá nos hablaba pues más o menos cómo llenar una declaración, conociendo el sistema, pero todo esto se desprende del menú ayuda. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, solicitar ayuda de cualquiera de estos ítems, como les decía, se va a tener que, digamos, generar, pues, ¿no? Hasta cierto punto, un archivo donde yo pueda visualizar todo el menú con mayor detalle, pues, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado el día de hoy. ¿Ok? Ya hemos aprendido, repito, a instalar el programa. Hemos aprendido a crear usuarios, a administrar los usuarios, cambiar sus contraseñas. Ahora hemos aprendido también a crear declarantes. Y hemos visto pues que los declarantes tienen que ser identificados con su RUC, el real. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado de que otros usuarios no tengan al mismo declarante ingresado en el sistema. ¿Ok? Muy bien, entonces con esta pequeña introducción del programa de declaración telemática vamos a dar por concluida este módulo. Pero para que el día de mañana hagamos algo, voy a preparar
un material especial para efectos de explicarles, digamos, cuáles son las opciones más utilizadas dentro del portal de Sunat Operaciones en Línea. A través de esa opción vamos a aprender a hacer algunas consultas de declaraciones, como les decía, vamos a aprender a modificar por ahí algunos datos del RUC, aumentar o también dar de baja algunos tributos, entre otras cosas que son bastante importantes. ¿Ok? Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy,